Iniciamos las actividades del día de hoy. Continuamos. Continúa. Desarrollo del problema 16, me parece que es, sí. Estamos en el literal C. Nos toca el literal D. A ver, recordamos a qué se refiere esto. Los valores máximos de la velocidad y aceleración. Bien, eso es lo que nos pedían en el literal D. Para ello, recordamos lo siguiente. Llegando Gutiérrez Ángel atrasado. A ver, la velocidad en su valor máximo es 2pi sobre el periodo por la amplitud. Esto significa 2 por 3,14, que es el valor de pi, dividido para el periodo que salió 1,27 segundos. Y esto multiplicado por la amplitud, que era 0,12 metros o 12 centímetros, lo que nos da un resultado de 0,594 metros sobre segundo. Esta sería entonces la velocidad en su valor máximo. Esto ocurre cuando pasa por el centro, punto de equilibrio. Y la aceleración, puede ser positiva o negativa, dependiendo de dónde esté, en extremo superior o en extremo inferior. Habría que multiplicar 4pi cuadrado sobre el periodo cuadrado multiplicado por la amplitud. Por lo que tendríamos 4 por el valor de pi cuadrado, que ya sabemos es 9,8696. 9,8696. Todo esto dividido para 1,27 segundos elevado al cuadrado por la amplitud, que es 0,12 metros. Use la calculadora y debe salirle 2,94 metros sobre segundos cuadrados. Corresponde al valor máximo
de la aceleración, positiva o negativa, ¿no? Es decir, esto puede tener el signo más o el signo menos, dependiendo si está en el extremo superior o en el extremo inferior. Pero siempre la aceleración es contrario al desplazamiento. Tocaría ver el literal E del problema, que correspondía a la velocidad y aceleración. Velocidad y aceleración para una elongación de 10 centímetros. Bien, en ese caso, recordamos la fórmula de velocidad, es 2pi sobre periodo por la raíz cuadrada de la amplitud cuadrado menos la elongación al cuadrado. Esa es la fórmula completa de la velocidad. Al reemplazar, tendríamos 2 por 3,14 dividido para el periodo 1,27 segundos la raíz cuadrada de la amplitud, que es 0,12 metros elevado al cuadrado, menos la elongación que dice ahí 10 centímetros, o sea, 10 centímetros en metros sería 0,10 metros elevado al cuadrado. Si realiza las operaciones, va a tener una respuesta de 0,33 metros sobre segundo. Bien, esta sería una respuesta de la velocidad. Faltaría lo de la aceleración, lo hacemos en la siguiente pizarra. La aceleración, en este caso es negativo porque la elongación es positiva. 4pi cuadrado dividido para periodo cuadrado por la elongación. Entonces tendríamos menos 4 por el valor de pi cuadrado, 9,8696 dividido para 1,27 segundos elevado al cuadrado, y por la elongación 10 centímetros o en metros 0,10 metros. Realice todas esas operaciones y va a tener el valor de menos
2,45 metros sobre segundos cuadrados. De esa manera, llegamos a la respuesta de la aceleración. De esa forma, pues, desarrollamos el problema 16. Muy bien. A continuación, vamos a mostrarle un cuestionario que le va a servir de punto de apoyo o de herramienta de apoyo para prepararse. ¿Qué va a preparar? Es los conocimientos para desarrollar la prueba correspondiente al segundo quimestre. Veamos entonces cuál es ese cuestionario. Ahí lo tenemos. Este cuestionario también se los voy a pasar en la plataforma para que todos lo tengan. Con ustedes tengo el examen el 9 de marzo, martes 9 de marzo. Correcto. Y el día de mañana también tenemos clase, ¿verdad? Mañana viernes, no falte, porque vamos a tratar de desarrollar todos los problemas que aquí se mencionan como modelo, ¿no? Bueno, el cuestionario contiene fundamentos conceptuales, algo teórico, y también problemas de aplicación modelo. Los problemas tienen un texto y una respuesta. Usted puede irse adelantando por su cuenta el desarrollar los problemas. En todo caso, pues, si hay dificultades o hay preguntas, lo podemos resolver hasta el día de mañana, que sería la última clase, ¿no? Porque los exámenes empiezan la próxima semana, el miércoles 3 de marzo. Muy bien, revisemos, veamos las preguntas. La primera pregunta dice, en el estudio de la estática, ¿qué condiciones tiene un objeto rígido en equilibrio? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué condiciones tiene un objeto rígido en equilibrio? Usted puede revisar clases anteriores donde se mostraron diapositivas o consultar en el texto. Por ejemplo, si habla de condiciones de equilibrio, puede revisar estas diapositivas, ¿no? Objetos rígidos en equilibrio. Un cuerpo rígido es un cuerpo sólido que se considera indeformable. Eso es lo que están preguntando. En realidad siempre es elástico, pero para los físicos un cuerpo rígido se considera indeformable. Y este se encuentra en equilibrio estático. Es decir, que no se traslada ni gira por acción de fuerza. Si cumple con las siguientes condiciones. Ahí están todas las condiciones que cumple. ¿Verdad? Esta lámina o esta diapositiva es importante para esa pregunta 1 del cuestionario. Regresemos al cuestionario. Ahí está. La segunda pregunta. ¿Cómo se define y de qué depende el centro de gravedad de un cuerpo sólido rígido? Están preguntándole una definición del centro de gravedad y de qué depende el centro de gravedad. También lo puede encontrar en clases anteriores donde se mostraron diapositivas o en el texto mismo, si usted se da el tiempo suficiente para revisar. Veamos esto. Veamos la siguiente lámina que no me quiere pasar. Ya, ahí lo tenemos. El centro de gravedad
de un cuerpo es el punto donde se concentra el respectivo peso. Es decir, es el punto imaginario localizado en el cuerpo o fuera de él que permite su equilibrio suspendido o apoyado. El centro de gravedad de un cuerpo depende de la forma del cuerpo y de cómo está distribuida su masa. Dos cosas entonces que hacen que tenga importancia en el centro de gravedad: la forma y la distribución de la masa. Correcto, ahí está la diapositiva que permite responder a la pregunta 2. Vamos otra vez al cuestionario. Pregunta 3. Con ejemplos respectivos, describir los tipos de equilibrio de cuerpos suspendidos y cuerpos apoyados. Nos piden una descripción de una clase o tipos de equilibrio. Tanto para cuerpos suspendidos, cuerpos apoyados, hay 3 clases de equilibrio: el estable, inestable y el indiferente. También lo puede encontrar en las diapositivas estudiadas. Veamos. Ahí está, equilibrio de cuerpos suspendidos, las 3 clases de equilibrio. Entonces, es lo que le están pidiendo. Que recuerde que es equilibrio estable, equilibrio inestable y equilibrio indiferente. Eso para cuerpos suspendidos. Y acá está para cuerpos apoyados. También los mismos nombres: estable, inestable, indiferente. Hay que leer y saber de qué se trata cada tipo de equilibrio. Volvemos al cuestionario. Estamos en la pregunta 3. Vamos al 4. Describir la diferencia y semejanza entre esfuerzo o fatiga y la presión. No es lo mismo, ¿no? Esfuerzo que presión, pero hay cierta semejanza, ¿no? En el esfuerzo hablamos de fuerza de estiramiento y en la presión, en cambio, hablamos fuerza de acortamiento o de compresión. Va a reducir la dimensión. Mientras que en el esfuerzo se aumentan las dimensiones, en la presión se disminuye. Ahí está la diferencia. Y la semejanza es que se aplica en ambos casos la misma fórmula. Eso también lo encuentra en diapositivas. Veamos dónde le encontramos esto. Ahí está. Presión y deformación. No, todavía no llegamos allá a eso. Volumétrica todavía no. Parece que tengo que ir en una lámina anterior. Veamos aquí. Ahí está. Esfuerzo y presión. La diferencia en los conceptos. Y al último dice, ambos en el sistema internacional se miden en newton por metro cuadrados. Y está una fórmula a la izquierda o en la figura debajo. El esfuerzo o la presión siempre se determina dividiendo la fuerza por el área transversal o la sección transversal en superficie. Entonces, ahí está la información. Todo tiene. Solo hay que revisar, ponerse un tiempito a revisar las clases o los apuntes que usted tenga para desarrollar el cuestionario. Muy bien. Viene la pregunta 6, ¿verdad? ¿En qué consisten los módulos de elasticidad de Young, coeficiente de Poisson, el de volumen y el de compresibilidad? Bueno, los módulos de elasticidad son valores que aparecen en tablas determinadas por físicos después de hacer experiencias. El de Young, por ejemplo, se refiere cuando hay deformación longitudinal, es decir, ha habido un alargamiento o acortamiento de longitud.
El coeficiente de Poisson, en cambio, cuando hay una deformación en superficie. En una lámina, por ejemplo, ha habido un aumento en su área o hay una disminución en su área. Entonces, ahí hablamos del coeficiente de Poisson. Y el de volumen, cuando hay variación en volumen. Generalmente, para que haya variación de volumen, se aplica presión, ¿verdad? En máquina o manualmente en casos de materiales que no sean muy resistentes, ¿no? En el caso de plastilina, usted puede comprimir solo con la mano, pero en caso de hierro o metales hay que meterlos en máquinas para ver una reducción de volumen, ¿no? En materiales sólidos. En el caso de materiales líquidos o gaseosos, pues puede darse el caso también de expansión en volumen, no solamente de reducción. Y el módulo de compresibilidad es el inverso del módulo de volumen. Todo esto lo puede encontrar también en diapositivas. Veamos si le encontramos eso. A ver. Esto está aquí. Ahí está la ley de Hooke, en que aparece el módulo de Young. Está el coeficiente de Poisson, ¿verdad? En donde se relaciona la deformación de área para deformación unitaria. Todos estos son valores adimensionales, es decir, no tienen unidades de medida. Y luego de esto, pues, viene el de volumen y compresibilidad, que lo tenemos en otra parte. Veamos el 11. Aquí sí ya viene esto. Ahí tenemos el módulo de volumen, que se abrevia con la letra B, y el módulo de compresibilidad, que es el inverso del módulo de volumen. Tiene en las diapositivas, entonces usted puede contestar esas preguntas. Volvemos al cuestionario. Tenemos la pregunta 7. ¿Qué diferencia existe entre términos de elasticidad y plasticidad? ¿Cuándo decimos que un cuerpo es elástico? Cuando puede retornar a sus dimensiones iniciales una vez que se retiren los esfuerzos o fuerzas. ¿Y cuándo decimos que es un cuerpo plástico? Cuando al suprimir la fuerza o los esfuerzos, el cuerpo ya no retorna a sus dimensiones iniciales. Entonces hay una diferencia entre eso. También lo encuentra en las láminas o diapositivas que hemos expuesto. Pregunta 8 dice enlistar 5 aplicaciones estructurales donde se analiza la elasticidad y plasticidad de los materiales. Eso es un poco de iniciativa y de revisión de ejemplos en donde hay que analizar la elasticidad y plasticidad de los materiales. Generalmente en la construcción de puentes, de estructuras, en este caso industriales, en carreteras, todo el material que se va a utilizar debe ser generalmente estudiado por ingenieros de cuáles son los módulos que allí hay que considerar, ¿no? Para la elasticidad y plasticidad. Bueno, hay que enumerar 5 ejemplos en donde intervienen materiales que han sido analizados en esas propiedades elásticas y plásticas, ¿no? Hay que utilizar siempre materiales de mayor resistencia que no ofrezcan riesgo en la destrucción o colapso de las estructuras que en este caso se diseñan o se construyen. Pregunta 9. ¿Cómo se define el movimiento armónico simple? Es un movimiento vibratorio, de lo último que hemos estado hablando. Movimiento oscilatorio, va de un extremo a otro, ¿no? Generalmente tienen una trayectoria rectilínea, aunque en el caso de los movimientos pendulares, pues tiene una trayectoria curva, ¿no? Porque el péndulo va de un extremo al otro
y al pasar por el centro de equilibrio, pues toma una posición tal que la longitud hace que descienda un poco, ¿verdad? Desciende un poco, haciendo una curva en su trayectoria. En el caso de movimientos pendulares. Pregunta 10. Enlistar 5 términos que más se utilizan en el movimiento armónico simple. También lo encontramos en diapositivas. Y eso se refiere, por ejemplo, a elongación, amplitud, velocidad, aceleración. Bueno, fuerza y toda cantidad de magnitudes que intervienen y hemos calculado en el movimiento armónico simple. Por ahí la clase de hoy vamos a dejar para continuar el día de mañana. Tenemos que avanzar en esta parte teórica y luego empezar a desarrollar estos problemas modelos. No van a ser los mismos los que aparecen en la prueba, pero van a servirles como herramienta o recordatorio de las fórmulas que hemos aplicado. Hasta ahí la clase de hoy.